¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Escuchamos en los últimos días, en las últimas horas, diversos comentarios, diversas narrativas, diversos discursos relacionados con la democracia, con el voto de nuestro país, procedentes de personajes vinculados ideológicamente con la derecha e incluso con la ultraderecha. La figura más conocida de estas expresiones, Natalia Torres, abogada, quien está vinculada directamente con el Partido Acción Nacional, en un podcast en donde abiertamente pues dice que el voto no es para todos y lanza una propuesta de una especie de voto informado. Posteriormente, en otro video, da cuenta de que, según sus propias palabras, la idea que ella tiene pues es que la gente se informe mejor antes de votar, literalmente para ello. Pero los comentarios no han cesado respecto a lo que realmente quisieron decir tanto Natalia Torres como los comunicadores e integrantes del podcast al que fue invitada. Y que rayan en muchos aspectos, dicen muchas voces en el clasismo, en el racismo, en el engaño a la gente. Vamos a platicar a fondo y quiero saludar con muchísimo gusto a la analista Elena Cetina, quien se encuentra con nosotros. Elena, un verdadero honor, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jesús? Honrado de verdad de tener la oportunidad de platicar contigo. Yo Oye, también. y pues muchas gracias. Y pues de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu opinión, tu análisis, tu lectura? ¿Cómo entendemos este tipo de discursos, este tipo de comentarios y hacia dónde crees que estén enfocados? Mira, yo creo que este tema generó muchísima discusión en redes porque se mezclaron dos preguntas distintas. La primera, que me parece más legítima, es si necesitamos una educación cívica de mayor calidad, si necesitamos una ciudadanía mayor informada y que estén como mejor relacionados con la conversación pública. Creo que en eso prácticamente podríamos estar de acuerdo, que la población y que las personas evidentemente necesitan o deberíamos conocer las facultades del gobierno, cómo funcionan las instituciones, cuáles son las facultades de cada nivel de poder, qué pueden prometer realmente los candidatos y cuáles son las consecuencias de las decisiones públicas que podrían tener a largo o corto plazo. Pero la segunda pregunta, que es completamente diferente, es si el derecho al voto debería depender del nivel de conocimiento político de una persona. Creo que ya no estamos discutiendo cómo mejorar la educación. Creo que lo que se está discutiendo aquí es quién tiene derecho a formar parte de las decisiones colectivas. ¿Por qué alguien debería decidir quién sí y quién no tiene derecho a tomar decisiones colectivas? Y creo que parte de la polémica surge porque se identifica un problema real, que es la desinformación, la apatía, incluso se hablaba de la compra de votos, que pues es un problema real, sería ingenuo negarlo, pero de ahí se da un salto hacia una conclusión mucho más radical, y es que algunas personas no deberían votar, pero una cosa no se desprende necesariamente de la otra. O sea, podemos aceptar que necesitamos una ciudadanía mejor informada sin concluir de forma automática que el voto debe convertirse en un privilegio condicionado de las personas. Entonces, creo que el debate de fondo no es solamente cuánto sabe la gente, sino qué hace legítimo a que el poder político y quien tiene derecho a participar en su formación. Entonces, con esos planteamientos en mente, y antes de preguntarnos quién debería votar, también tendríamos que preguntarnos para qué existe el voto. Creo que el voto no es solamente, no existe como un premio a las personas mejor informadas, a las personas más preparadas, un certificado de conocimientos. Eso no es el voto. El voto, la función principal del voto es autorizar a quienes ejercerán poder político en nombre de la ciudadanía. O sea, los políticos, el presidente, los gobernadores, alcaldes, ellos son a los que nosotros les estamos dando el poder. Cuando estamos votando, estamos resolviendo directa o indirectamente estas decisiones del Estado. Elegimos representantes y hasta la misma Constitución habla de el poder emana del pueblo. El pueblo es el que decide y prácticamente hay algunos que dicen que los servidores públicos, pues literalmente son servidores, nos sirven a nosotros. Nosotros no debemos, no les debemos rendición de cuentas a ellos, es al contrario. Por eso hay una relación de voto con la legitimidad. El Estado tiene el poder muy amplio, desde cobrar impuestos, imponer sanciones, restringir ciertas conductas, regular actividades, incluso también tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿por qué algunas personas deberían estar excluidas de esas decisiones y también afectan a todos, a prácticamente todos, votes o no, te afectan las decisiones que tome el Estado? Entonces, ¿por qué deberíamos
pues quitar algunos de estas decisiones. Oye, y veas eso voy. Se trata de legitimar o normalizar, porque como bien dices, pues sí parte de una idea que es que cualquiera respalda, o sea, un voto informado, saber mejor para qué vamos a votar, por quién vamos a votar, y que en el planteamiento pues consolidas un aspecto democrático. Pero ya cuando le rascas empiezas a notar todo esto que tú mencionas, se busca legitimar precisamente esa idea en un momento dado de segregar el voto con una justificación que aparentemente pues es la idónea. Pues es que ellos planteaban hacer un examen de conocimientos políticos, pero ¿hasta dónde se mide quién sabe suficiente de política? O sea, ¿dónde está la vara de dónde mides esto sabe de política y esta persona no? Creo que son los principales problemas de condicionar el voto al conocimiento. Porque, a ver, si claramente existen conocimientos políticos objetivos. Por ejemplo, división de poderes, pues son tres poderes. ¿Qué es el federalismo? Las entidades federativas, ¿qué son? ¿Qué es un gobernador? ¿Qué es un diputado? Esos son conocimientos políticos objetivos. Pero si hacemos preguntas un poco más, yo diría, normativas, eh, que no son de respuestas verificables, por ejemplo, ¿cuál es el mejor sistema económico? Hasta dónde el Estado debe tener capacidad. ¿Preferimos un Estado pequeño o un Estado grande? No sé, ese tipo de preguntas que son mucho más normativas, ideológicas, políticas y no tanto técnicas, de ese tipo de preguntas objetivas, pues, ¿qué chiste tendría hacer el examen? O sea, supongamos que alguien aprueba este examen sobre división de poderes y las presupuestos y ya, pero no conoce las propuestas de los candidatos, o sea, ¿eso está suficientemente informado? Suponemos que conocemos bien la Constitución mexicana, pero desconoce de la economía del país, por decir un ejemplo. ¿Debe votar? Bajo su supuesto. Entonces, creo que este tipo de pruebas o de exámenes para ver si la gente está totalmente capacitada ya presupone que hay respuestas correctas e incorrectas. Entonces, si dejamos de lado esa parte como del temario fijo, que decían como lo básico que debería saber el Estado, hasta dónde llega lo que es básico, hasta dónde debería ser algo deseable saber. Oye, ¿cuánto clasismo ves tú en una postura de este tipo? Bueno, es que creo que la gente que dice hay que hacer un examen y si no, es como, a ver, primero en las escuelas, por lo menos a mí sí me tocó en la primaria llevar formación cívica y ética. Y sé que también en los temarios de escuelas públicas también llevan la materia, llevan formación cívica y lo llevamos durante toda la primaria. Eso si la gente pudo acceder a una educación básica primaria. Si no es así, bueno, ellos proponen que el INE de los cursos, como hay gente que no tiene tiempo de tomar cursos del INE, o no tiene tiempo o no le interesa. Hay gente que trabaja todo el día, se dedica a estar trabajando, hay madres solteras que trabajan y se encargan de cuidar a sus hijos. ¿En qué momento deberíamos exigirles que tomen un curso del INE para poder acceder a su derecho? Se me hace de una desconexión de la sociedad y mexicana muy densa y preocupante. Y también creo que refleja este tipo de sentimiento de superioridad intelectual, de yo porque sí fui en escuela privada, yo porque soy abogada, yo sí puedo opinar y yo sí puedo votar porque yo sí sé. Es como, yo conozco mucha gente con doctorado que no votan de forma informada, votan por el fanatismo, votan por resentimiento, votan por lo que sea, y podrán saber cómo funciona el federalismo y la teoría federalista y la división de poderes, y podrán saber de historia política, de la Constitución mexicana, pero eso no hace que sean personas más informadas o que voten de forma más informada o objetiva. Y aparte, ¿cómo podemos medir qué es un voto informado, un voto objetivo? ¿Sabes? Sí, claro. Porque a final de cuentas ahí te quedas siempre en el... Hablo desde mi zona de privilegio, ¿no? Hablo desde mi punto de vista en mi círculo social que creo que cualquiera puede ir al INE, efectivamente, a la hora que sea, o que agarre una computadora y cualquiera accedo a esa computadora en un momento dado. O, como bien lo dices, como soy doctorante o soy maestrante o ya soy doctor o ya soy maestro, pues ya tengo una superioridad intelectual para, o académica para entender de qué se trata el tema, ¿no?
Sí, y aparte también como que este prejuicio de las personas que no tuvieron, que no votan como yo quiero que vote la mayoría, ya es esta forma de, entonces eres un ignorante porque no votas como yo digo que debería ser el voto de la mayoría. Y claro que una ciudadanía desinformada creo que sí puede tomar decisiones perjudiciales, o sea, no creo que sea necesario negar ese riesgo, pero también como lo mencionamos, las élites educadas también pueden equivocarse, y pueden actuar por interés propio, pueden votar porque están apoyando un proyecto que les beneficia a ellos, pero no a la mayoría. Entonces yo creo que ese conocimiento básico que dicen que hay que tener del Estado no elimina los sesgos, no elimina las ideologías, el miedo, incluso las ambiciones ni los intereses como materiales, sí, materiales. Tú eres generadora también de contenido. Yo le recomiendo a la gente de verdad que se pase por tu canal de TikTok. Lo estuvimos observando de Instagram y demás. Un contenido de mucha calidad. Elena, eh, ¿cómo están jugando los medios? ¿Cómo está jugando, por ejemplo, esta nueva dinámica, ya fuera de la televisión, fuera de la radio, sino precisamente en espacios, ¿no? Como Instagram, como TikTok, en fin, este tipo de mensajes, ¿qué buscan? ¿A quién le llegan? ¿Cómo impactan directamente? Si es que están impactando en qué sector de la audiencia. Mira, a mí me gustaría que mi tipo, por ejemplo, yo no quiero que mi contenido sea un contenido de polémicas, ni de peleas, ni ese tipo de cosas. Este video sobre el voto lo hice porque no fue una cosa, una cuestión personal contra Natalia, sino contra lo que dijo. A mí me gustaría que mi contenido y mis videos le lleguen a más gente, sobre todo a más jóvenes, porque siento que hay una brecha como de separación o no sé, como una parte apolítica de la población, sobre todo de la juventud que no está tan interesada en la política. Yo he estado intentando hacer contenido un poco más como a veces teórico, qué es la soberanía. Por ejemplo, yo soy internacionalista en las relaciones internacionales, explicar los niveles de análisis de las relaciones internacionales, pero con una matrioshka. Hacerlo como más dinámico para que le llegue a la gente como el interés de informarse y de saber de política, y no solamente para los que estudian ciencia política o relaciones internacionales, sino que la política influye e impacta en la vida de absolutamente todos, seas economista, seas un médico o seas un electricista, tal vez. Y también trabajo en un medio de comunicación, entonces también tengo esta labor, no tanto periodística, yo no soy periodista, sino más de crear contenido para que la gente se acerque a la política, para que la gente entienda de política sin ideologías o sesgos, sino te digo las cosas como son. Por ejemplo, una nota, pues son los hechos, como van, y ya la gente puede interpretarlos como quieran, pero siempre siendo honesta y directa con la gente. Ahorita aprovechando tu expertise precisamente en materia internacional, se ha hablado mucho de estos discursos, no solamente en México, los vimos en Colombia, los vimos también en Argentina, los vemos en España, no, los hemos escuchado también con grupos radicales de Alemania. ¿Forman parte o tú crees que forman parte de una estrategia comunicacional, si no articulada así, coincidente, para ir precisamente modificando la forma de ver el voto, modificar y sobre todo ir erosionando en un momento dado la democracia a favor de pequeños grupos de poder? No sé si has visto este movimiento en Estados Unidos. A mí me preocupa mucho esto del movimiento de mujeres que buscan que las mujeres ya no tengan voto. Mm. No sé si lo has visto. Y digo, Sí, sí. o sea, estás utilizando tu poder político, o sea, como ciudadano, y tu voz política justamente para quitarte un derecho político. Se me hace un absurdo total. Las personas que están promoviendo esto también, si no quieren votar porque creen que no son capaces o lo que sea, pues no voten, pero ¿por qué quitarle el voto a otras mujeres que sí sienten que pueden o que deben votar? También se habla mucho de este fenómeno Trump, del factor Estados Unidos en todo este viraje a la derecha en el continente. No solamente estamos hablando de Latinoamérica, que ya Colombia fue uno más de los triunfos de la derecha latinoamericana, sino también en otros países del mundo. También me han preguntado que si yo creo que México podría hacer un viraje a la derecha. Pues no lo sé. No sé si México. Para empezar, en México creo que no tenemos una derecha bien puesta. No tenemos un partido político de derecha como tal. Tenemos como por ejemplo, el PAN, que se dice de ser de derecha, pero a veces como que intenta ser como
buena ondita y un poco más progre, porque no le quiere pegar mucho a los intereses sumamente conservadores. Entonces, no sé si en México podamos ver este giro a la derecha, pero sí he visto estos movimientos de derecha y conservadores, sobre todo en juventudes. Por ejemplo, hace tiempo cuando fue la marcha del 8M, la marcha feminista, yo veía que ya no hay tantas jóvenes manifestándose. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 yo sí era súper así de feminista y me ponía la camiseta feminista y así morado. Y ahora veo como mujeres que prefieren, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien su decisión, pero mujeres como más conservadoras, que quieren, que su sueño es ser madres y quieren ser esposas. No digo que tenga algo de malo, pero como que estamos viendo este giro hacia lo conservador y a mí me preocupa un poco eso. Y eso es a lo que voy también aprovechando tu presencia en esto. Este giro, ¿cómo lo reviertes? Hablando ahorita decías, decirle a la gente, la cosa va por acá, la política es esto. ¿Cómo vas revirtiéndolo incluso desde los propios medios, desde los propios espacios de difusión? Porque de repente parecería que hay un sector de la población que ya tiene cierta edad, ya tiene muy definidas sus ideas, quien es panista, priista es priista, morenista es morenista, ¿no? Y de repente, pero nos vamos al punto que está en disputa, ese sector tan amplio de grises, en donde hay muchos mexicanos y mexicanas, por ejemplo, que podrán votar hoy por uno, pero mañana pueden votar por el otro. Y lo que planteabas, la juventud, una juventud que en Argentina decidió votar a favor de un personaje como Javier Milei por diferentes razones, que decidió apoyar a un Alberto del Espriella, un Abelardo, no sé por qué digo Alberto, un Abelardo de Espriella. Eh, ¿Qué tanto ves esto, este fenómeno? Como dices, no veo una derecha que esté en México aprovechando esto. ¿Qué tanto ves esto a un posible outsider que pueda conquistar estos segmentos? Bueno, yo creo que si tuviera que conquistarse esta parte de derecha en México, creo que tendrían que tomar estos elementos de derecha latinoamericana que han estado funcionando. Por ejemplo, lo vimos en Colombia, que creo que fue como el último experimento de la derecha. Yo creo que en Colombia es un caso distinto porque no creo que haya ganado la derecha nada más porque la gente se radicalizó y dijo vamos a ser de derecha totalmente. Estamos hablando de que casi la mitad de la población votó por la continuidad del gobierno de Gustavo Petro y la otra mitad por el nuevo proyecto y este giro a la derecha con Abelardo de la Espriella, pero creo que en Colombia es un fenómeno distinto porque estamos hablando de yo creo, y mi lectura es que la gente no votó por la derecha, sino votó en contra del gobierno de Petro. Creo que no necesariamente porque hayan decidido ser de derecha. En Colombia pues, estamos hablando de temas de seguridad, temas de crecimiento económico, temas de salud, que Gustavo Petro, este gobierno, primer gobierno de izquierda en Colombia, pues no logró cumplir con todas las expectativas que la gente tenía y entonces mucha gente pues probablemente por sentirse defraudadas pues decidieron votar por el extremo. Entonces creo que este tema de los extremos es lo peligroso. Ya no hay un centro político, por lo menos en Colombia no vimos un centro político como opción. Y es una cuestión como de péndulos. Hay teorías políticas sobre estos péndulos, que si está en la izquierda un gobierno, en algún momento este país va a girar hacia la derecha. Es como un ciclo. Y yo creo que si en México fuera deseable, yo no lo deseo, pero si la derecha quisiera aprovecharse de este tipo de cosas, podrían tomar elementos de la derecha latinoamericana, podrían tomar una derecha punitivista como la de Bukele, una derecha más libertaria, y esto de la motosierra de Milei en Argentina. Podrían tomar derechas más tecnócratas como la de Noboa en Ecuador y así ir como tomando los elementos que les van funcionando a las derechas en Latinoamérica y posiblemente hacer un experimento de derecha radical en México. También tenemos el factor que en 2030 se vienen las elecciones aquí y tenemos candidatos que posiblemente estén más alineados con los intereses de Estados Unidos, que también Estados Unidos sería un factor importantísimo si es que vuelven a ganar los republicanos porque Trump ya no estaría en el 2030. Mi querida Elena Cetina, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos que nos has proporcionado para nuestra comunidad. Muchas, muchas gracias. Un honor de verdad que nos permitas aprender de ti. Gracias, gracias a ti.